Siempre digo lo que... Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Hoy vamos a hablar de un fenómeno a nivel mundial, el Partido Colorado. El Partido Colorado es un partido que no tiene parangón a nivel planetario. 3/4 de siglo en el poder, un partido que ha conseguido identificarse con buena parte de la población, para bien y para mal. Un partido que marca nuestra historia para bien y para mal. Bueno, vamos a discutir hoy qué es el Partido Colorado en este momento. ¿Qué corriente? ¿Hay todavía un principio doctrinario detrás del partido? ¿Es solamente una herramienta electoral? ¿Es una plataforma que puede comprar alguien con plata? Bueno, eso lo vamos a discutir esta noche. Antes de contarles ya con quiénes estoy, vamos a hablar con la gente del oficialismo y de la disidencia sobre la realidad de hoy del Partido Colorado. Antes de entrar en materia, bueno, puedo dejar de mencionar algunas cosas que pasaron en la semana y que son cuestiones que la clase política necesita discutir, porque se va acumulando bronca. Es cierto que el país lleva años con un crecimiento económico razonable, es decir, hay cosas que hacemos bien, hay cierta disciplina que tiene el país y que han tenido las diferentes administraciones, hay que decirlo, ¿verdad? Y eso nos permite con un crecimiento económico importante, pero sabemos que lamentablemente eso todavía no ha permeado para la mayoría de la población. Sabemos que prácticamente el 60% de la gente que trabaja en este país está en el sector informal, que más de la mitad de los trabajadores ganan como mucho el salario mínimo o un poquito más del mínimo, la mayoría menos del salario mínimo. Y cuando se hacen públicas algunas cuestiones, es inevitable que se acumule bronca. En la semana se dieron a conocer, por ejemplo, los famosos registros, estos formularios de trabajo que suscribía una senadora a favor de sus sobrinos, que entraron a trabajar al Parlamento sin concurso, de manera directa primero. Ellos apenas habían terminado la secundaria. Iván e Iris Cabrera, Jiménez Cabrera. Ellos son los sobrinos de la senadora Cabrera, que es liberal, hoy está con el oficialismo colorado, o vota en favor del oficialismo colorado. Y se dieron a conocer estos documentos que dan cuenta del trabajo que supuestamente hacían estos dos jóvenes, que estaban cobrando 13.500.000 guaraníes y 8 millones de guaraníes. Y aparece registrado con la firma de la senadora Noelia Cabrera tareas como ordenamiento de bibliorato. Es decir, en un día los dos, tanto Iris como Iván, aparecen ordenando un bibliorato entre los dos. Y por eso, de acuerdo con el salario que estaban cobrando, si vos dividís por día, por esa tarea cobraron entre los dos como 780.000 guaraníes. En un día, en una actividad que les habrá llevado, si es que existió la actividad, 5 minutos. Y así durante todos los días, durante todo el tiempo que estuvieron en el presupuesto del Senado y con un salario que pagamos todos los contribuyentes. Las actividades eran revisar los correos de la tía, subir a las redes sociales alguna comunicación. Esas eran las actividades. 13.500.000 guaraníes y 8 millones de guaraníes. Esto hace más o menos 3 vínculos de un médico que estudió 12 años de su vida. Ni hablemos con respecto al salario de un docente. Y esto se da en un mismo tiempo en el que, por ejemplo, aparecen estas supuestas conversaciones entre dos miembros del Senado también, conocidos como Yaminal y Chaqueñito, que entraron de la mano de Payo Cubas y después, seguramente por una cuestión de principios, se pasaron al oficialismo colorado. En esas conversaciones que ellos dicen que se generaron por inteligencia artificial, donde la parte de la inteligencia no se ve por ningún lado, se da cuenta de pedido de beneficios excepcionales financiados por Itaipú para garantizar su voto a favor del oficialismo. Increíblemente, el director de Itaipú no abrió la boca hasta ahora. Allí
En esa conversación se le escucha a Chaqueñito decir que él consiguió colocar un auto que supuestamente le alquila a Itaipú y le paga mensualmente un dinero. También dio cuenta de un asesor que era pagado por Itaipú. Hasta ahora no tenemos los registros. Es más, vos podés ver los registros de Brasil sobre los gastos de Itaipú, pero no podés encontrar esos registros en Paraguay. Estas son algunas cosas que van surgiendo, que van acumulando bronca y que terminan haciendo palidecer resultados que pueden ser reales. ¿Crece la economía? Sí, crece la economía. ¿Hay más inversión en educación? Sí, hay más inversión. Cuando uno revisa los números, oficialmente hay más inversión. Los resultados distan mucho todavía de ser lo que esperamos. Pero si no hay paralelamente una reacción con respecto a estos hechos que son deplorables y que generan bronca, es muy difícil que la gente pueda tener confianza en una clase política que tiene que hacer cambios difíciles. Un presidente Santiago Peña que tiene que hacer reformas sumamente delicadas y que van a requerir de un gran capital político. El silencio ante este tipo de escándalos no puede seguir. Yo sé que esto no es Nepal. Ustedes vieron lo que pasó en ese país sudasiático. Esto no es Nepal, es cierto. Pero Nepal no es un accidente. Fue una acumulación a lo largo del tiempo de la bronca, de la insuficiencia en la cobertura pública y finalmente en un intento de censura absolutamente estúpido, sobre todo para una generación que no vive sin la comunicación virtual. No es Nepal, pero si seguimos guardando silencio ante este tipo de escándalos y sobre todo si no hay acciones que corrijan, puede llegar a ser. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que pienso. Bueno, y ya les cuento, estamos nosotros hoy con una mesa colorada. Tengo de un lado a el senador Mario Varela, senador de la República. Hoy forma parte de la disidencia. Hola Mario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Un gusto saludarte a ti, a los compañeros, a Juan Carlos Baruja, al compañero Hugo Mesa y también aquí a Mauricio. Bueno, el diputado Mauricio Espínola, también de la disidencia colorada, por supuesto. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, don Luis, senador Mario Varela, al colega Hugo Mesa y al ministro Juan Carlos Baruja. Bueno, ya les digo, estamos con Juan Carlos Baruja, ministro hoy de la Vivienda. El MUV me resulta tan complicado eso. El ministro de la Vivienda, vamos a decir por ahora. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Luis. Muy buenas noches para el diputado Mauri, para el senador Mario Varela y para diputado Hugo Mesa y para toda la audiencia. Bueno, diputado Hugo Mesa, también del oficialismo colorado. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Un gusto estar acá en tu programa compartiendo esta mesa con grandes correligionarios, el diputado Mauri, el senador Varela, el ministro Baruja y a la audiencia. Bueno, quiero empezar con esto. A ver, a lo largo del ejercicio del periodismo, yo vengo haciendo periodismo de los 19 años y vi todos los procesos, digamos, del Partido Colorado desde el golpe del 89. Con el guasmosismo teníamos un discurso, cuanto menos, que se enfiló detrás de lo que se llamó entonces neoliberalismo. Se habló de privatizar empresas públicas, algunas se privatizaron, pocas. Después tuvimos un cambio con, digamos, la fuerza que tuvo Luis María Argaña, que tenía un discurso bien tradicional colorado, republicano. Era un hombre más, digamos, de centro izquierda era el hombre en su discurso. Ahora estuvo en contra del Mercosur en su momento Luis María Argaña. Hablaba de la necesidad de que pagaran más impuestos ciertos sectores. Se impone Oviedo. Oviedo que venía con un discurso más de derecha, pero populista, una cosa bastante extraña. Bueno, después viene Nicanor Duarte Frutos, que en el discurso por lo menos estaba con el socialismo del siglo XXI. O sea, recordarán ustedes que él estuvo con su boina también, de tipo el comandante Chávez. Y después vino Horacio Cartes, un empresario que hasta el momento en que él se candidata por el Partido Colorado en su vida había votado. La primera vez que vota en su vida fue en la interna del Partido Colorado. Un hombre que viene del sector de las tabacaleras, un empresario. Y finalmente hoy tenemos un presidente. Después viene Mario Abdo Benítez, que era nada menos que el hijo del secretario privado del dictador Alfredo Stroessner. Y finalmente tenemos a alguien que era liberal hasta la última vez que clasificamos para un mundial, era del Partido Liberal, economista, se pasa al Partido Colorado.
Y hay un discurso que se asemeja a lo que le llaman ahora los libertarios. ¿Qué es el Partido Colorado hoy? ¿Cuál es la figura política del partido? A ver, te quiero escuchar. Bueno, yo creo que el Partido Colorado es un partido que nace a partir de la necesidad de reconstruir la República del Paraguay en la posguerra. No quiero entrar tanto en historicismo, pero brevemente sí, para hacer una reseña. Y en esa época, desde luego, toda la humanidad estaba muy influenciada por el liberalismo. Claro. El Partido Colorado, en su origen de principios ideológicos, tiene más tendencia al liberalismo. La Constitución de 1870, la posguerra, era liberal. Entonces, La izquierda no existía, hay que decirlo. claro, Marxismo todavía no. entonces Marx el Partido Colorado, en esa reconstrucción, tuvo un protagonismo muy fuerte. Los héroes de la guerra, como Bernardino Caballero, uno de los fundadores, y empezó a tener una fuerza importante. Pero la parte más interesante para nosotros ya en la época más contemporánea, hay que decir que el Partido Colorado también muchas veces ha sido capturado por poderes fácticos. Por ejemplo, la influencia en la posguerra ya de la Segunda Guerra Mundial, el fascismo, el nazismo, el militarismo en realidad tuvo mucha influencia en la vida política del Paraguay. Sí. Y en el 54, cuando llega Stroessner, no era tampoco colorado. Él después toma con fuerza la unidad granítica, la famosa trilogía, Fuerzas Armadas, Partido Colorado y Gobierno, y genera una hegemonía de casi 35 años. Después de la debacle y la gran anarquía también del liberalismo, que hay que decirlo, también fracasaron en épocas anteriores. De ahí se abre en el 89 un escenario distinto, después de la caída de las dictaduras de América Latina, aliados en ese momento de Estados Unidos en la famosa Guerra Fría. Hay un escenario diferente. Y ahí se pierde un poco la brújula también, lo que vos estás diciendo, Luis. Algunos son de derecha, otros de izquierda. Pero finalmente el Partido Colorado es un partido que interpreta muy bien la idiosincrasia del pueblo y de la gente. Pero eso también vacía mucho de contenido ideológico, hay que decirlo, porque muchas veces uno se contradice inclusive en el enfoque ideológico, porque bien lo dijiste recién, tuvimos un militar populista, tuvimos empresarios, Guasmosi fue uno de los más fuertes protagonistas en esa época de la transición, y luego ya en la nueva época, hace poquito, Horacio Cartes, ¿verdad? Lo que pasa es que hemos perdido mucho la línea histórica del partido, porque han entrado actores que son como un cuerpo extraño a la nucleación política. Ese es el problema. Hasta uno puede creer en las buenas intenciones, pero en la conducción política muchas veces se cometen errores. ¿Esa es la realidad hoy también? Esa es la realidad hoy. Yo creo que hoy el Partido Colorado, por el perfil que tiene el presidente del partido también, él tiene una concepción muy corporativista. Hoy en un movimiento fagocita al propio partido casi. Esas son cuestiones complicadas que tenemos nosotros dentro del partido, porque el republicanismo exige participación y equidad y democracia en el debate. Ese es un problema que tenemos hoy. Entonces el Partido Colorado se adapta a los nuevos tiempos, pero como está en el poder, Luis, y con esto cierro, decía un profesor argentino de Derecho Administrativo, el poder, su naturaleza es el abuso. Cuando uno cree que lo tiene aprendido, controlado, toma otras formas. Entonces hoy nosotros estamos teniendo ciertos rasgos que a mí me parecen que no son muy democráticos y que debemos de mejorar. Le quiero preguntar eso a Juan Carlos, porque vos sos un político que hizo toda la conscripción, Juan Carlos, y hoy formas parte de un movimiento que, según lo que dice el senador Varela, ha cooptado al partido, y es un movimiento que tiene el perfil de su líder, que se convirtió en Colorado hace muy poco tiempo y que nunca en su vida tuvo actividad cívica hasta que decidió ser candidato y votar por primera vez en su vida. Sí, Luis, en un punto yo inicialmente coincido con el senador Mario, que el Partido Colorado es el que tiene la mayor capacidad de interpretar un poco la realidad nacional. Como lo decía Perón, la política no hay que entender, sino comprender. Y yo creo que el Partido Colorado, los dirigentes del Partido Colorado, somos los que mejor interpretamos la realidad nacional, y eso mucho se basa porque trabajamos mucho en nuestras comunidades y estamos muy en contacto con nuestros conciudadanos y logramos interpretar un poco. Ahora, cuando él dice un poco hay ciertos rasgos de autoritarismo, un poco
yo no coincido con él en el punto siguiente, que lo que hoy vemos es producto del voto popular. O sea, si hoy en la Junta de Gobierno, del cual soy secretario político, hay una mayoría de nuestro movimiento, ha sido producto de las elecciones que se realizaron en diciembre del año 2022, igualmente en la Cámara de Diputados y Senadores. Y en cuanto a lo que decía la ideología, imagínate, Horacio Cartes, como vos decís, empresario, pero si vos mirás la gestión de gobierno, en el gobierno del presidente Cartes no se ha privatizado ni una institución pública, al contrario, se han fortalecido las instituciones públicas. Entonces yo creo que el partido en sí no tiene una ideología definida, en el sentido de que vamos comprendiendo lo que ocurre en la realidad y nos vamos adaptando a esa realidad. El caso del presidente Santiago Peña, que vos decís que está muy cerca de ser libertario, pero en la gestión de gobierno, en este gobierno se ha implementado el programa Hambre Cero, en donde más de 1 millón de niños están siendo alimentados. Ojo, yo me refiero al discurso, porque claro, pero yo en la acción, de hecho, no tienen nada de libertario. Claro. Milei sería el desterrado del Partido Colorado. Pero Luis, yo los discursos un poco tomo con pinza. A mí me baso más en la realidad de la gestión. El gobierno del presidente Santiago Peña es el que más está apoyando a los temas sociales. La universidad... Sí que en el discurso se miente. No, yo no digo que se mienta. A ver, si me permitís redondear, ¿verdad? La universalización de la pensión del adulto mayor, que en este gobierno se está llevando adelante. El programa... No, eso ya empezó antes, Juan Carlos, vamos. Pero se está llevando a una instancia... Se está ampliando. Claro, pero se está ampliando y universalizando, dije, porque antes tenía que vos llevar tu cédula, tenía que ir una persona... La universalización es un discurso todavía. Pero vamos a llegar a eso. No hay presupuesto para eso. Vamos a llegar en el 2028. Ese es un discurso populista, Juan Carlos. Está bien, Luis, pero déjame nada. Te escucho. Claro, a mí me gusta debatir las cosas. Está bien, pero déjame nada. Yo no vengo para hablarlo a la ciudadanía. Yo sé ya tu posición, ¿verdad? Yo no quiero convencerte. No, pero vamos a debatir, si no pones ya sé, pero déjame nada. Te escucho, dale. Te estoy diciendo. Programa Hambre Cero. Sí. El programa Vivienda Social, el programa Cero Gaporá, que hoy estamos trabajando y dando resultados concretos. Pensión del adulto mayor, la ampliación del programa Tecoporá. Son programas sociales que está llevando el gobierno del presidente Santiago Peña. Entonces, la realidad es que el Partido Colorado es un partido que comprende la realidad de la ciudadanía. ¿Y por qué lo comprendemos? Porque estamos trabajando permanentemente. Todos estos que estamos acá, estamos viviendo en nuestras respectivas comunidades, ¿verdad? Yo acá estoy viniendo de entregar 4 ambulancias ayer y hoy en mi departamento, ambulancias de alta complejidad que yo le digo. Esas políticas que vos estás mencionando son, digamos, de centro izquierda, si le vamos a dar un perfil ideológico, ¿verdad? Correcto. Por eso te decía que no hay una ideología. Entonces, es un partido de centro izquierda. Hay acciones que hacemos de centro izquierda, hay acciones que somos de centro, hay momentos que somos de derecha. O sea, somos un partido pragmático. Un chavismo político. Y llamarle como vos quieras, ¿verdad? Puedes llamarle como quieras, pero la realidad es esa, Luis. Nosotros somos un partido pragmático que interpretamos la realidad social. ¿Y por qué interpretamos la realidad social? Porque estamos en contacto y en cercanía con la gente, como decía el Papa Francisco. Le tocamos a la gente y no estamos solamente en redes de 4 paredes armando equipos políticos, armando candidaturas y desconectados de la realidad social. Bueno, a ver, te quiero escuchar, Mauri, ¿qué decís de esto? El Partido Colorado se construye sobre la base de un acta fundacional basado en el compañerismo, la fraternidad y la búsqueda del bienestar general. Una asociación que busca el bienestar general tanto de las mayorías como de las clases más populares. Claramente, como decía el senador Mario Varela, la actual conducción partidaria y nacional, quien vemos que hoy el presidente de la República no proviene de raíces coloradas, sino que en el tiempo de descuento, luego de una convención para mantener el cargo, él tuvo que ir y afiliarse al Partido Colorado. La actual conducción nacional y partidaria llevan adelante valores anticolorados, como el del sectarismo, el autoritarismo, un partido hoy día excluyente y ya te dije, autoritario. El Partido Colorado eternamente ha defendido a la libre competencia. El Partido Colorado ha defendido eternamente y tiene que ser una garantía de la independencia de los poderes. Y voy a pasar luego a desglosar cada ideología luego
de hace 138 años que decía nuestra acta fundacional. El Partido Colorado defiende a la libre competencia. Yo le pregunto al diputado Hugo Mesa si tiene depositados 5.000 guaraníes en el Banco Bueno. Y lo que ha hecho este gobierno a lo largo de estos 2 años ha sido alterar la administración actual del IPS para acomodar a empresas o corporaciones vinculadas al presidente de la República. ¿Por qué le pregunto al diputado Hugo Mesa si tiene 5.000 guaraníes depositados en el Banco Bueno? Porque hoy todo el caudal de esta corporación se debe a la plata de los jubilados. Quiero traer el ejemplo de la independencia de los poderes. Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento. ¿Quién te recibe? Yo le llamo al Consejo de la Magistratura a la puerta de entrada para muchos abogados que quieren formar parte de la justicia. ¿Quién te recibe? Al inicio de este gobierno, violando los procedimientos de la Constitución, la ex vicepresidenta Horacio Cartes, Alicia Pucheta, que lo primero que hizo el 22 de noviembre al asumir como presidenta del Consejo de la Magistratura fue poner en una terna a Aldo Cantero. ¿Quién te recibe en la puerta de salida? Un impresentable sin título, Hernán David Rivas. Entonces yo quiero desglosar la ideología partidaria. Hemos visto, por ejemplo, al inicio de este gobierno, jóvenes desvinculados que han concursado en el gobierno anterior para formar parte del staff de Itaipú. Han sido reprimidos, muchos de ellos en periodos de lactancia, y después el asesor jurídico decía de que no existía ningún tipo de problema por volver se le iba a expulsar y desvincular, y luego no existió ningún problema para que los cientos de jóvenes reprimidos, y quiero decir en aquel momento, jubilados, obreros, sindicalistas han sido reprimidos en aquel momento cuando salían a las calles para pedir solamente un poquitito más de debate para la ley de superintendencia. No nos olvidemos que existieron 31 detenidos. Esto no es coloradismo, esto es sectarismo, autoritarismo, y el Partido Colorado es un partido excluyente que incluye a la academia, que incluye a la clase obrera, que incluye a la industria nacional, no a los pupitres chinos. A ver, Hugo, hay prácticas del partido. Juan Carlos decía, sabe interpretar lo que necesita la gente, pero también es un partido que ha construido un modelo que es replicado incluso por la oposición, en la que se hace un reparto de cargos, de licitaciones, y se construye toda una clase que se hace rica con dinero público, y eso ha ocurrido desde hace décadas. Y en todas las administraciones, porque si hoy hablamos de lo de Bueno, también se ha publicado que durante la administración de Mario Abdo Benítez, casi todas las empresas que ganaban las licitaciones le compraban el asfalto a la empresa de Mario Abdo Benítez. Y eso ha ocurrido en casi todas las administraciones. Te pregunto, Hugo, ¿eso va a seguir así? ¿Es exitoso? Y principal, Luis, de que esta es un lindo debate, generalmente, si somos de centro izquierda, centro derecha, etcétera. En la academia, generalmente. Vos lo dijiste muy bien, Luis María Argaña definió al Partido Colorado más bien de centro izquierda. Lo que yo sí te puedo decir que el Partido Colorado es un partido popular. Que se te cayó el micrófono. Están queriendo censurar acá. No, Mauri, ahí nomás ¿Está bien ahí? ¿Se te escucha? ¿Se le escucha bien? Arreglale el... Ahí te van a... Ahí está. Ahí está. Decía de que, por lo visto, Mauri no quería que hable todavía. No. Decía que lo principal del Partido Colorado es un partido popular, es un partido que interpreta exactamente la identidad del pueblo paraguayo. Es un partido que yo creo, estoy convencido que es de centro izquierda, y ahí coincido con un gran dirigente, un gran caudillo que fue, un gran intelectual del partido que fue Luis María Argaña. Pero más allá de eso, un partido nacionalista, un partido pragmático que ha sabido interpretar a lo largo de este tiempo su doctrina, y respondiéndole un poco a Mauri, de que a mí no me preocupa mucho en los años de afiliación o el año de afiliación del presidente Santiago Peña. Sí veo la acción del hoy presidente de la República, Santiago Peña, que está cumpliendo exactamente lo que dice la doctrina del Partido Colorado
a la audiencia de Mauri, que es la protección social de los más desposeídos. Esa es la esencia del Partido Colorado. No voy a entrar a detallar lo que dijo muy bien acá el ministro Juan Carlos Baruja, donde casi 2 millones de paraguayos, Luis, hoy tienen una protección social desde el Estado del hombre servidor libre. Entonces, lo que sí me preocupa es de que muchos, con mucha más antigüedad, de abuelos, tatarabuelos colorados, en nombre del Partido Colorado han hecho enormes perjuicios, conductas inaceptables y delincuenciales en nombre del Partido Colorado. Acá se ha robado y mucho en nombre del Partido Colorado. Y nosotros, que somos una generación diferente, tenemos que asumir de cara a la ciudadanía para pedir perdón por eso que robaron en nombre del Partido Colorado. Por eso a mí no me preocupa la antigüedad de la afiliación del presidente Peña. Hoy veo en sus acciones que está haciendo mucho más que cualquier otro colorado que haya estado años y años al servicio, entre comillas, del Partido Colorado por el solo hecho de que haya traído familiarmente una esencia colorada. Eso es lo segundo. Y en lo tercero, acá él habla de Bueno, que aparentemente fácilmente todos le atacan a Bueno, pero hay conductas también reprochables que han hecho todos los gobiernos. Entonces, evidentemente, retomando un poco lo que es la esencia del Partido Colorado, hoy tenemos un Partido Colorado democrático, un Partido Colorado abierto. Y mira que yo voy a decir una cosa, yo ni trabajé, ni le voté al presidente Horacio Cartes. Sin embargo, eso no me limita a poder reconocer lo que hoy se está haciendo dentro del Partido Colorado, un Partido Colorado que en estos años de la presidencia y nosotros de la Junta de Gobierno como miembros estamos teniendo, Luis, en la audiencia casi 700.000 nuevos colorados. Hoy la Junta de Gobierno y las seccionales le están formando a los jóvenes. ¿Por qué se está hablando de salud, se está capacitando. ¿Por qué cree que se están afiliando al partido? Y porque el Partido Colorado sigue siendo esa herramienta de esperanza, de oportunidad. ¿Qué quiere decir? Conseguir un trabajo en el Estado. Esa es una limitación que se quieran llevar. Pero eso lo dijo el presidente Peña. Pero habrá dicho, pero yo quiero hacerme cargo de lo que yo hoy veo en el ejercicio del poder de la Junta de Gobierno, con una armonía enorme de un presidente del partido que ante las grandes conspiraciones, las grandes chancas, el propio gobierno colorado salía de la Junta de Gobierno. Hoy le tenemos un presidente del partido que trabaja en armonía y es la garantía de la gobernabilidad del presidente Peña. Y ahí se quiere decir mucho copamiento. A ver, le quiero preguntar a Mario, decías hace rato que estamos llegando a, digamos, o sea, que el modelo está colapsado, que hay un agotamiento del modelo. Sí. A ver, esto no es solamente el Partido Colorado. Yo creo que el modelo político en Paraguay se basa en el reparto de prebenda. Como el Estado nunca tuvo una cobertura, bueno, la seccional o el comité liberal era la forma en que vos tenías un servicio y conseguías un empleo, sobre todo. Pero hoy el presupuesto te dice no va más, no va más. Así es. Pregunto, Mario, ¿cuál es el futuro del Partido Colorado y de los otros partidos? Pero sobre todo el Partido Colorado, que ha sido siempre este juego fantástico de ser oficialismo y oposición. ¿Cuál es el futuro si ese modelo está colapsado? Decíamos fuera de micrófono eso justamente. Es verdad, el Estado estuvo mucho tiempo ausente en el Paraguay. Yo estoy convencido, Luis, de que tras la caída de la dictadura estronista el Paraguay mejoró. Eso es mentira, que antes vivíamos mejor. Eso no es cierto. Absolutamente cierto. Los números dicen otra cosa, los programas sociales, la protección, etc. Sí. Paraguay mejoró muchísimo. Quiere decir que el Estado estaba muy ausente en todo el territorio geográfico y tuvimos nosotros un cambio fuerte y lo protagonizó y lo condujo el Partido Colorado. Creció la burocracia estatal. Eso significa que se crearon muchísimos cargos públicos también. Sí. Hospitales, maestras, etcétera. La cantidad de escuelas, colegios, hospitales, ya dije. Eso hace que haya un boom político también. Y el Partido Colorado se fortaleció también con esa capacidad que tuvo de generar esa presencia estatal. Pero hoy la torta presupuestaria, decíamos recién, se va agotando más. La gente quiere cargo y no hay muchos cargos. Entonces el partido tiene que tener la capacidad hoy
de pensar cómo generar esas posibilidades de generar empleo, no solamente en la función pública. Esa mirada solamente estatista o clientelista va a ser un modelo que va a ir agotando. El político que va a utilizar solo ese discurso va a morir en poco tiempo, no va a tener proyección futura. Nosotros como parlamentarios aquí, los tres, sobre Juan Carlos está de permiso como ministro, fue una pelea muy grande la aprobación de la ley de la carrera civil. Y se va a tener que ayornar tanto la clase política, el partido mismo y la propia ciudadanía a entrar en un proceso en donde se tendrá que transparentar el proceso. Entonces hay que reinventarse. Yo creo que necesariamente el partido tendrá que entender que el capital privado también y la protección y la garantía y la seguridad jurídica al sector privado va a ser fundamental. Por eso es importante no abusar con el poder y no generar una situación de inseguridad jurídica o no respetar los procesos democráticos y republicanos. Doy un ejemplo, yo tengo 1 millón de diferencias con Katia González, pero no estoy de acuerdo que se lo expulse porque piense diferente. Esas son señales y fueron errores. Ese es un error del Partido Colorado y un error de Santiago Peña también, porque se permitió ese tipo de situaciones y otras más. Entonces el fortalecimiento de las instituciones republicanas le conviene al país y le conviene al partido y no le conviene a los que odian las instituciones, porque aquellos que odian las instituciones son los que lucran con el poder, porque la institución es la barrera al autoritarismo y al avasallamiento. Juan Carlos, democracia dentro del partido. Vos sos un político que lleva años haciendo conscripción, Sí. teniendo resultados. Yo creo que has demostrado eficiencia en la administración. Y sin embargo, alguien ya dijo, él va a ser el candidato, Pedro Aliana va a ser el candidato. Yo no veo que haya mucha democracia en eso. No, el compañero vicepresidente Pedro Aliana cumple, en mi opinión, todos los requisitos para ser nuestro próximo presidente de la República. Él fue gobernador de su departamento, fue varias veces diputado nacional, presidente de la Cámara de Diputados, fue nuestro último presidente del Partido Colorado y a mi criterio ha hecho todo el proceso y ha gestionado de manera eficiente todos los cargos que él ha ocupado, Luis, si me preguntas eso. Ahora, me gustaría nomás abondar algo que estaban comentando en la medida que vos estabas hablando del tema de los cargos públicos. Y ahí Sí. un poco recomiendo el libro de Alfredo Boxia, ¿Por qué ganan siempre los colorados? Sí. Y en el análisis justamente muy interesante que a muchos dirigentes les he recomendado eso, dice, si vos analizás al Partido Colorado y pensás que es solamente una herramienta electoral y que solamente el que se afilia al Partido Colorado es por cargos públicos, arrancás ya en un análisis equivocado. Me hace recordar la hipótesis, cuando vos planteas una hipótesis equivocada, lógicamente va a llegar a un resultado equivocado. Condición necesaria más no suficiente, te diría, ¿verdad? Sí, claro, no voy a negar, mucha gente tal vez lo hace con esa expectativa, pero el Partido Colorado es el que tiene la mayor capacidad de ayornamiento y comprensión. Imagínate, Luis, hoy nosotros 14.000 empleos se han generado en alianzas del Partido Colorado con casi 300 empresas en procesos de generación de empleo. Se va a hacer dentro de poco un curso de inteligencia artificial. Por eso te decía que el Partido Colorado, si vos le analizás solo, ahí ya vas a arrancar. Y creo que es muchas veces el error de la oposición que le ve al Partido Colorado de un análisis equivocado, y si mientras no comprenda lo que ocurre al interior del partido, donde hay una gran dinámica. Bien lo dijo Mario, no vaya a pensar que nosotros los votos que hemos obtenido es por obtención de cargos públicos. Mínimamente, a lo mejor 50, 100 cargos habremos generado entre nosotros cada uno. Y nos votaron miles, porque generamos expectativas, porque generamos esperanza, porque hoy el Partido Colorado, para aquel joven que quiera incursionar en la política, es la herramienta más válida donde tiene la participación. Ahí vuelvo a disentir, el Partido Colorado es democrático. Fíjate vos, nuestro partido trabaja semana tras semana. Nos reunimos, el lunes anterior aprobamos 250.000 nuevas afiliaciones. El presidente del partido, Horacio Carte, hace oficina martes y jueves recibiéndole a los amigos, a universidades, a academias. ¿Qué hacen los otros partidos? Ustedes saben qué hacen los otros partidos. ¿Se reúnen? ¿Trabajan? No.
Entonces, es como un partido de fútbol. Si vos tenés un equipo que se entrena, que practica, lógicamente tenemos mejores chances. Por eso muchas personas optan por trabajar dentro del Partido Colorado, porque es el lugar y el espacio en donde encuentra que puede desarrollar su talento y su vocación de servicio. Mauri, estás muy callado. Ya, yo coincido con Juan Carlos que este sistema está perimido. Hoy la gente está enojada con nosotros. Mucha gente ve al coloradismo como impune. Yo creo que es tiempo, acá están grandes amigos, el diputado Hugo Mesa y Juan Carlos Baruja, con quien he trabajado en aquel momento en Concordia Colorada. Vamos a contar luego una anécdota con Juan Carlos, estábamos hablando antes. Pero yo creo que Hugo, Juan Carlos, es momento de que nos sentemos a abordar problemas que no son propios del coloradismo, sino ya de la clase política. La defensa a Erico Galeano, la defensa a Hernán Rivas. El presidente de la República dijo de que eso no era un problema, que le saquemos al Partido Colorado el problema de Hernán Rivas o Erico Galeano o otros actores que dañan no solamente a el Congreso de la Nación, a la política nacional, sino que al Partido Colorado. Yo creo que es momento, Hugo, Juan Carlos, de sentarnos como varones valientes a abordar estos problemas que dañan mucho a la imagen del Partido Colorado. Yo creo que es bueno hacer una mea culpa. Muchas veces decimos, este sistema está perimido. Nosotros nos hemos enfrentado con todos los intendentes, gobernadores, y a lo mejor cometimos los mismos errores. Es momento de hacer mea culpa, pedir disculpas, sentarnos como varones valientes y abordar los problemas verdaderamente reales. Decía el ministro hace rato que este gobierno creó programas sociales. Existieron ya numerosos programas sociales a lo largo de la historia que vinieron desde la era de Beto Velar, ministro de Acción Social. Lo que este gobierno se caracteriza es por el atropello institucional. Tener mayoría no significa abusar del autoritarismo. Nosotros tenemos el lunes, mañana, una audiencia pública de la ley donde se une el Ministerio de Turismo al Ministerio de Industria y Comercio y el Viceministerio de Minas y Energía. Lo único que la gente pide es mayor debate. Citrande está preocupada porque ellos creen que le van a robar la autonomía a la ANDE. Mañana va a haber, y yo quiero invitarte a seguir lo del día de mañana. ¿Qué va a pasar? La gente lo único que pide es mayor debate. El otro día en Superintendencia de Banco existieron 31 detenidos. ¿Cuántos van a haber mañana? 33, 34. Reprimieron a jóvenes y embarazadas de Itaipú que luego se dieron cuenta de que no había sentido de desvincularlos. Entonces lo único que necesitamos dentro del Partido Colorado, además de sentarnos seguramente a hablar de política o de candidaturas, es de hablar el daño que hacen ciertas acciones. Y vuelvo a repetir, no solamente a nuestro partido, sino que a la política nacional. Hoy la gente está enojada con nosotros y ve al coloradismo como impune. Entonces ese tiene que ser un eje central de nuestra conversación, seguramente hoy o el día de mañana cuando volvamos a hacer lista 1. ¿Qué decía eso, Hugo? Porque, a ver, eso es real. Vamos, vos te vas al interior, a cualquier municipio. No solamente de los Colorados, ojo, porque, insisto yo, este es un modelo de hacer política y no vas a encontrar un intendente pobre prácticamente. Todos se forraron durante su administración. No hay alguien que haya ocupado un lugar clave que no se haya forrado, que no haya incurrido en la corrupción. Pero parece que no existe eso. Hoy ustedes tienen en el Congreso a sus correligionarios que saben perfectamente que se forraron. Hay hombres históricos. Juan Carlos Galaverna no puede explicar jamás la fortuna que tiene.
pero silencio sobre eso. ¿Cómo puede ser que el resto de la sociedad aceptemos como una cuestión normal? Forma parte de hacer política. Mira, Luis, no quiero que suene una justificación, pero nosotros estamos atravesando como sociedad una fisura moral muy grande, que no solamente se da en la clase política. Si vos te fijas, esa fisura moral se da en el empresariado, se da en los sindicatos, se da en el fútbol, se da en la iglesia. Pero ¿dónde está la visibilidad más grande que hoy tenemos en la clase política por la naturaleza de las funciones que nosotros tenemos? Por eso digo, esa no es una justificación. Lo que no podemos es no desarrollar este análisis y esta reflexión, que hoy tenemos un problema de corrupción casi sistémico y cultural. ¿Y cuál siempre cuento esta anécdota, Luis, si me permitís un minuto. Fui intendente municipal y estaba contento conmigo los que trabajaban en aseo urbano, es decir, el nivel más bajo del funcionario, porque me robaba el hilo y el combustible, y estaba feliz porque le estaba robando al intendente. ¿Qué te quiero decir con eso? Que permeó todos los niveles. ¿Cierto? Pero no por eso se le puede endosar solo al Partido Colorado como solo algo patrimonial y casi cromático la corrupción. No hay que olvidarse que acá hubo un pequeño lapso, un gobierno dentro de la transición democrática encabezada por Fernando Lugo, y la mayor cantidad de procesados, imputados fue de ese gobierno. Con grandes desfalcos también. Qué coincidencia que solamente ese periodo son los que están siendo... No, están investigados, procesados y cuántos colorados. Hace poco, mi querido Luis, se dio en el Parlamento Nacional porque la justicia no funciona. Acá hay abogados y probablemente me puede entrar... ¿Dónde cae? Viene una intervención en el caso de Asunción y Ciudad del Este, y a mí me daba vergüenza cómo la oposición le defendía lo indefendible. Para ellos solo, para el parte de la oposición, solamente hay un poder, llámese poder ejecutivo. Para parte de los poderes mediáticos hay un solo poder, el legislativo. Y no olvidamos todito, Luis, del poder judicial, que es el poder que no se ayornó nunca en estos nuevos tiempos, donde hay procesos, donde hay denuncias, donde hay imputaciones, y donde viene a terminar esos pedidos de intervención en un órgano netamente político, llámese Cámara de Diputados. Ahora, y te termino diciendo con el caso de Asunción. ¿El Poder Judicial es resultado de qué? ¿El Poder Judicial corrupto es resultado de qué? Del sistema. Del poder político. Y ahí es importante esa salvedad. Decantación del poder legislativo, la Corte lo elige. Mi querido Mario y Luis y a la audiencia, pero ahí tenemos algo. Nuestro sistema político tenemos que cambiar. Entonces la Constitución, hagamos la grande reforma, pero acá cuando hablamos de la reforma aparece todo nuestro fantasma, y la oposición lo único que se le ocurre cuando se habla, se instala este tema, quieren habilitar la reelección para Horacio Cartes. Ni siquiera tienen la capacidad original de construir un discurso alternativo de cara a la ciudadanía de lo que necesitamos cambiar de este sistema que todos creemos que tenemos mucho que cambiar. Pero te termino dando el ejemplo de Asunción y Ciudad del Este. Con eso aprendí yo como parlamentario que casi está categorizado los robos en nuestro país. El que roba el Colorado es lo peor, la máxima. Y el opositor casi es un robo bagatelario. Casi se categorizó los robos, sin embargo los robos es mucho, es poco, es muchísimo, hay un solo, es robo. Entonces lo que estamos viviendo es una sociedad en ese aspecto hipócrita, en la cual la justicia no ha hecho su trabajo y está haciendo todo lo que hoy nos endosan a los políticos. Hoy es falta también de una acción decidida desde el Poder Judicial. Por eso hoy tenemos este desprestigio. Y termino diciéndole a Mauri, las conductas son personalísimas. No podemos nosotros endosar como partido. Esas personas que acaba de citar no cayeron del cielo. Fueron electos en sus comunidades, en sus regiones. Pero yo no voy a hacer lo que hace Prieto y sus defensores cuando dice, nosotros fue electo Miguel Prieto por 81.000 votos y por eso está habilitado para robar. Por supuesto que no. Entonces ahí tenemos que centrar el debate, qué hacer con él. Bueno, pero la defensa que hacen, Hernán Rivas lo defendieron como loco. El presidente se pasaron todas las pruebas. El presidente de la República, Santiago Peña, decía hace días que no le carguemos al partido Hernán Rivas
Sin embargo, él lo defiende. Entonces vamos a cargarle al presidente, a Hernán Rivas. Y decía, hablaba del Poder Judicial el compañero. Y vuelvo a repetir, este gobierno... Estado no aplazó al Poder Judicial más. Este gobierno fue quien más atropelló al Poder Judicial. Puerta de entrada, Consejo de la Magistratura, Alicia Pucheta, ex vicepresidenta Horacio Carte. Puerta de salida, jurado de enjuiciamiento, Hernán David Rivas. ¿Qué va a esperar un abogado que quiere formar parte del Poder Judicial? Teniendo a Alicia Pucheta, que entró de manera... Y yo me acuerdo, Hugo, que habíamos firmado juntos aquel comunicado que no estábamos de acuerdo con el procedimiento constitucional por el cual había ingresado Alicia Pucheta al Consejo de la Magistratura. Nosotros, vuelvo a repetir, tenemos que juntarnos acá entre los correligionarios a hacer un mea culpa y entender que no es una cuestión de movimiento, sino que esto hace mucho daño a la política nacional y al Partido Colorado. Mario. Para que el partido sea fuerte tiene que tener credibilidad. Sí. Yo creo que las crisis, me parece interesante lo que plantea acá el diputado Hugo, la crisis hoy de credibilidad del Poder Judicial. Tiene nomás rango constitucional, yo soy miembro del jurado, pero yo creo que las cámaras deben designar a un representante que no sea parlamentario. Ahí vamos a solucionar gran parte del problema. Ni el Ejecutivo tiene que nombrarle a un secretario o secretaria. Pues no va a votar en contra de su jefe. Es un absurdo. Entonces, dentro de la reforma constitucional, en algún momento tenemos que plantear una solución de fondo. Nosotros tratamos de buscar un reglamento ético, etcétera, pero no sirve eso. Nosotros tenemos que buscar, como el modelo argentino, en donde el Senado y la Cámara de Diputados elige un jurista que no necesariamente debe ser, repito, necesariamente tiene que ser parlamentario, por ejemplo. Me quedo sin tiempo para cerrar nomás, Juan Carlos, señales. Yo Bueno, espero siempre señales. Y te voy a dar un ejemplo, algo concreto, ¿verdad? El vicepresidente de la República, Pedro Aliana, se publica lo de la hija, se queda, pese a que quedó claro que esa niña, cuando fue nombrada, no tenía todavía ningún título, fue porque era la hija del vicepresidente de la República y se mantiene. Una cuestión de terquedad, no necesita ese cargo. Esas son señales. ¿Qué pasa con las señales, Juan Carlos? Señales, quiero justamente tomar lo que Hugo dijo y la diferencia ¿Cómo me esquivas lo que te acabo de mencionar? Espera, porque justamente iba a pedir uso de palabra. El caso de Asunción y Ciudad del Este, quiero poner el ejemplo. ¿Cuál fue la conducta del partido, en particular el Movimiento Honor Colorado? Ante la misma evidencia de las dos situaciones, en donde primero la Contraloría dice que había irregularidad en los dos municipios, se intervienen y los dos interventores dicen que había irregularidades. ¿Cuál fue la posición del Movimiento Honor Colorado y el Partido Colorado General? Tomar la misma posición. En ambas situaciones votó de la misma manera. ¿O pensás que el intendente anterior renunció porque sabía que se iba a votar a favor? No ¿Y votaron, cuál? Claro, no pero votaron los Nenecho. ¿sabe por qué no votaron? Porque él ya sabía cuál iba a ser el sentido de votación del movimiento. El mismo sentido que fue Ciudad del Este. ¿Y cuál fue la posición de la oposición? Mostró que eran diferentes que el Partido Colorado. Y ahí viene una frase que yo una vez escuché. Los partidos de la oposición tienen los mismos defectos que el Partido Colorado y ninguna de sus virtudes. Por eso sigue siendo el Partido Colorado la mejor opción para el pueblo paraguayo. Bueno, perfecto. Me quedé sin tiempo, ¿verdad? Bueno, yo les agradezco mucho. Creo que es importante este debate y hacerlo así, ¿verdad? Abiertamente, con los defectos y con las virtudes que tiene el partido. Yo le decía antes de comenzar, de grande, de viejo, me vuelvo más republicano. En su momento fui más liberal, fui más de la derecha y me voy haciendo más republicano. Nunca es tarde para ser colorado. Trae tu hoja de afiliación. Está invitado, en esta mesa está invitado. Y yo creo que el partido tiene que recuperar su esencia republicana. Hugo Mesa, tráele tu hoja de No afiliación. en balde, no, ni en pedo. Mañana vamos a anunciar ya. No de balde, Óscar Acosta renunció hace poco. Sí. Él un convencido colorado, ¿eh? Lo hizo porque no ve que el republicanismo se esté respetando hoy en su partido. Ojalá lo recuperen. Me quedé sin tiempo. Qué lástima. Gracias. Gracias. Bueno, y vamos a hablar ahora con dos jóvenes que estuvieron hace poco en una reunión abierta que se hizo en el Parlamento, que eligieron unas cuantas verdades a los que estaban allí.
Y que bueno, vamos a ver qué opinan de todo lo que estuvimos escuchando recién con los representantes del Partido Colorado. Estamos con Julio Ortiz, que es presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Herrera. Hola, Julio. ¿Cómo Buenas noches, estás? Luis, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy fanático tuyo. ¿En de tu serio? programa. Gracias, che. Todos los domingos Honrado. veo y estar acá, privilegio total. Gracias, honrado. Y estamos con Yanina Acosta, que es presidenta del Centro de Estudiantes del Colegio Estela Maris. Hola, Yanina, ¿cómo estás? Ay, perdón, estoy nerviosa. No te Un preocupes. gusto, Luis. Buenas noches para la audiencia, buenas noches para vos. Y sí, estuvimos presentes el día lunes con el compañero Julio y estuvimos escuchando también ahora en el programa antes de entrar y bueno, unas cuantas cosas, la verdad que en la que creo que vamos a coincidir con el compañero de que no estamos de acuerdo justamente en esos discursos. A ver, contá, primero que nada, ¿qué lectura tenés vos del país que tenemos hoy y de la clase política que tenemos hoy? Y la verdad que antes de entrar, como estaba comentando justamente, vamos a estar mejor, dijo Santiago Peña. Lo único que está mejor es él y el Partido Colorado, creo yo. Y acá creo que no se trata del partido, sino de la clase política que se está involucrando en el país, porque tanto la oposición como el Partido Colorado, el Partido Liberal, creo que se le está yendo de las manos en nuestro país. Y como decía el compañero Julio en estos días, los jóvenes nos vamos a levantar. Nosotros creo que no solo somos el futuro, sino somos el presente. Y creo que el presidente Santiago Peña se debería de preocupar más en su pueblo, en la gente, y no en los viajes de lujos que se toma. Y nada, trabajar justamente. Y así como estuve escuchando también, de que solamente al Partido Colorado se lo toma como el mal de todo el país, y yo creo que eso es la imagen que ellos dejan. Si bien ellos quieren enaltecer al Partido Colorado, yo creo que ellos deberían de trabajar para eso y no manchar más, porque yo creo que el Partido Colorado, es cierto, es uno de los partidos más fuerte de nuestro país. Creo que desde hace muchísimo tiempo, gracias al Partido Colorado, es que surgieron buenos políticos también, pero creo que eso se están dejando llevar y están dejando ensuciar por sus propios intereses. A ver, Julio, entiendo que se había viralizado parte de lo que dijiste en esa sesión. Incluso provocó reacciones. Un diputado parece que te respondió, ¿verdad? Sí, me respondió el diputado Rodrigo Gamarra y me tildó de maleducado, ¿verdad? Me tildó de violento. Y lo que yo le quisiera decir nomás al diputado Gamarra también es que a mí una colega no me denunció por violencia de género. En todo caso, el violento sería vos. También dijo el diputado Rodrigo Gamarra en un tuit, ¿verdad? Parece que anda más en Twitter que haciendo lo que debería hacer. Tarea legislativa. Exactamente. Rodrigo Gamarra decía que ojalá algún día me anime a hacer política de verdad. Ojalá algún día me someta al juicio de la gente. Yo te digo, Rodrigo Gamarra, soy presidente de Centro de Estudiantes, doblemente electo en mi colegio. Me sometí a los procesos democráticos que se requieren. Eso es hacer política de verdad. Soy representante estudiantil en Capital. Eso es hacer política de verdad. Lo que pasa es que tu pequeño cerebro te limita a vos a pensar que la política solamente es la política partidaria que ejerces vos o la política institucional. La política es trabajar en distintas organizaciones para buscar soluciones a los problemas que está atravesando en nuestro país. Pero eso es un poco lo que le quería decir a Rodrigo Gamarra. Pero yo te digo, Luis, yo creo que ya tenemos mucha indignación como pueblo. Ya de la indignación nosotros tenemos que pasar a la acción, ¿verdad? Como decía la compañera Yanina, estamos en crisis, ¿verdad? Hoy la oposición, el apoyo que sostiene detrás es con la crítica constante al Partido Colorado. O sea, ¿por qué? Porque esa crítica vende, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que dejarnos de esos disparates, ¿verdad? Yo te digo, hoy no tengo alguien, un referente en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, no me representa a nadie. A nuestra generación no le representa a nadie. Y supongo que al pueblo paraguayo tampoco le representa a nadie. Entonces yo creo que es momento de que los jóvenes nos afiancemos y digamos,
si no vamos a tener representación, vamos a asumir responsabilidad nosotros. Vos, ¿cuántos años tenés? 17. 17. ¿No ¿Estás afiliado a algún partido? No, no estoy afiliado. Yo te digo, Luis, yo a algún partido, ¿verdad? Los partidos, más le tengo como una visión de un acceso de mecanismo a lo que serían las herramientas del Estado, ¿verdad? O sea, vos cuando te haces campaña, bueno, estás en un partido, ponele, ¿verdad? Pero una vez que si llegas a ser electo, tu función con ese partido termina ahí, porque el que te eligió es el pueblo. Entonces tu función empieza en virtud a lo que el pueblo desea. O sea, vos tu trabajo es representar ya al pueblo, no al partido. Y es lo que pasa mucho hoy, lastimosamente, en el poder legislativo. Defienden más los intereses individuales de cada político o de cada partido en vez de defender los intereses del pueblo. ¿Entendés? Entonces es una problemática enorme que tenemos hoy en nuestro país. Janina, ¿vos estás afiliada a algún partido? No, a ningún partido. ¿Tenés alguna inclinación hacia alguno de los partidos? Y la verdad que no. Como decía el compañero, ahora mismo creo que no hay un referente para decir a este le voy a tomar como el nuevo intendente, como el nuevo presidente, porque creo que no, al menos a estas alturas no estamos. Justamente eso fue la opinión que yo di en el Parlamento ese día lunes hacia el nuevo intendente interino de la Municipalidad de Asunción, ya que nosotros trabajamos para una organización que es en Asunción. Entonces yo di la opinión que lo que esperaba obviamente del nuevo intendente es que se pueda trabajar por la niñez y por la adolescencia, que es el área donde estamos trabajando con el compañero. Y la verdad que muy poca confianza hacia nuestro intendente interino, ya que tiene varios antecedentes ya de irregularidades, y es más, incluso está en el lugar donde está sentado, y que me disculpe, pero el señor Luis Bello está sentado ahí no por voto del pueblo, no por voto de la ciudadanía asuncena. Él está sentado ahí por ser suplente de suplentes otra vez. Es más, incluso Asunción deja de recibir el FONACIDE por culpa de las irregularidades que se presentó en el momento en que él era presidente del FONACIDE, justamente también en el periodo de Óscar Rodríguez. Entonces, no sé con qué confianza yo depositaría eso en él, porque con varios antecedentes. Y es más, yo pongo la ficha y te digo, Luis, que él quiere quedar como intendente de Asunción, y él va a quedar como intendente de Asunción, porque no le va a votar el pueblo, pero le va a votar el bolsillo. Entonces, para mí, al menos de acá a un 6 meses, te digo, el nuevo intendente de Asunción va a ser Luis Bello, y que acá a 2, 3 años no vengan con el mismo cuento de que lo que hizo Óscar Rodríguez en la Municipalidad de Asunción vuelva a suceder con Luis Bello. Es más, incluso el señor Luis Bello se muestra libremente por las redes sociales de que su amigo y su líder es el señor Raúl Latorre. Entonces, la única pauta que te da es que va a entrar a través de eso. ¿Qué opinás, Julio, del gobierno de Santi Peña? Y la verdad que hablamos mucho de crecimiento económico, Luis, ¿verdad? Pero cuando ese crecimiento económico no va de la mano con la gente, al final ese crecimiento económico simboliza más ese pago de salario de estos famosos nepo baby que tenemos hoy, de estos casos de nepotismo. Entonces yo creo que sí, porque hay un crecimiento económico realmente, incluso desde las afuera de los otros países se ve que hay un crecimiento económico, pero no está a favor de la gente, ¿verdad? No tenemos salud, no tenemos educación, no tenemos seguridad. Hay crecimiento económico, lo que no hay es desarrollo económico. Ese es el gran problema que tenemos hoy. Y la verdad que una opinión para Santi Peña, le diría que es un títere realmente, ¿verdad? Lastimosamente, lo único que cumplió en campaña es cuando decía esta frase mítica, ¿verdad? Que los cargos que tienen no es porque son guapitos, porque tienen llenos de títulos en la pared, sino porque van a estar afiliados al Partido Colorado. Yo creo que fue lo único. Hernán Rivas es uno de los grandes ejemplos. Yo creo que fue lo único que cumplió en campaña Santi Peña, ¿verdad? Que por estar afiliado al Partido Colorado ibas a tener un cargo en la función pública. Y lo de Hernán Rivas, como menciona también la compañera, es indignante. Vos imaginate
Un estudiante que se levanta a las 3 de la madrugada, que sale a las 4 de la mañana de su casa para tomar un colectivo, llegar a las 6 en Asunción, porque a las 7 tiene que estar en el colegio, y ver que tenés que sacrificarte todos los días para poder egresar, para poder salir adelante, y que venga un Hernán Rivas que sea juez de jueces, imagínate un poco, juez de jueces, y vos que te estás matando para conseguir un título y por lo menos conseguir un sueldo mínimo, porque la informalidad en nuestro país es impresionante y decepciona realmente. Por eso yo digo, se va acumulando el hartazgo de la gente. Janina, ¿y tus amigos, amigas, la gente de tu edad, tiene este nivel de debate, de discusión? O sea, se están metiendo porque yo creo que a ustedes les deben asustar a la clase política. Es fantástico que haya gente de su edad que se meta así, pero ¿esto es común o ustedes son la excepción? Y en realidad que todo esto creo yo que comienza a través de los centros de estudiantes, donde más alumnos creo que tratan de involucrarse a practicar la política, y la verdad que no, muy pocos jóvenes son los que se animan realmente, pero es más bien por el miedo. Yo creo que muchos jóvenes no desarrollan su capacidad, esa inteligencia que llevan adentro, muchas veces por miedo, incluso en las instituciones donde muchas veces los directivos silencian a los jóvenes porque nos quieren, como siempre digo, ¿verdad? Nos quieren tener reprimidos, así como este gobierno, por ejemplo, que nos quiere tener ahí sumidos, quietitos, y al líder, así como el compañero, el líder que habla, que está ahí, ese siempre va a ser el mal líder para los políticos. Los quieren callados. Sí. Pero se me acabó el tiempo, qué rápido, che, qué pena, pero vamos a volver a conversar porque esta es una primera presentación. Yo creo que van a dar mucho de qué hablar ustedes dos todavía. Muchísimas gracias, Julio. Gracias a vos, Luis. Gracias a vos, Luis. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, estamos ya con el amigo Iván. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis. Buenas noches. Hoy para hablar de un tema internacional, pero que tiene algunas cuestiones que son parecidas a lo que ocurre en nuestro país. Nepal, un país del sur de Asia, esta semana vivió una primavera democrática. Los integrantes de la denominada Generación Z, un cohorte de entre chicos de entre 13 y 28 años, salieron a las calles y en 24 horas tumbaron a un gobierno. Los motivos: excesos, nepo babies como los que tenemos acá, corrupción y censura, porque lo que hizo el gobierno de ese país fue bloquear las redes sociales. Esto provocó el estallido y en 24 horas tumbaron al primer ministro, incendiaron la Corte Suprema de Justicia después de años de realmente excesos por parte del gobierno. Preparamos un informe porque hay imágenes realmente impresionantes de lo que se ve ahí entre el lunes y el martes, 24 horas para que termine renunciando el primer ministro de este país. Las imágenes aéreas muestran la quema del edificio sede de gobierno y del Parlamento de Nepal. Los manifestantes enardecidos incendiaron la sede gubernativa sin que las fuerzas públicas lo pudieran impedir. Las protestas y la quema de edificios públicos no solo se produjeron en Katmandú, la capital nepalí, sino también en otras ciudades. Incluso fueron incendiadas, asaltadas y destrozadas las viviendas de los legisladores, de líderes de partidos políticos, así como la de ex primeros ministros, incluso la de Sharma Oli, quien terminó renunciando. Las caldeadas protestas iniciaron el lunes y en 24 horas lograron la dimisión del primer ministro, la máxima autoridad de Nepal. La mecha se había encendido el pasado jueves cuando el gobierno dispuso el bloqueo de las redes sociales a la población. Entonces, los jóvenes identificados como Movimiento Generación Z, nacidos entre 1997 y el 2012, salieron a las calles protestando por lo que consideraban un atentado a la libertad de expresión. El gobierno nepalí acusó a los miembros de la Generación Z de anarquistas, aunque luego tuvo que retroceder en la restricción a las redes.
Esto no contentó a los manifestantes que descargaron el repudio guardado durante años en contra de la clase política involucrada en actos de corrupción, nepotismo, malversación de fondos públicos, tráfico de piedras preciosas, trata de personas y escándalos. Repudiaron la ostentación que hacía una pequeña élite de una vida lujo en un país ubicado entre los más pobres del mundo y que apenas sobrevive de la agricultura y de las remesas que envían los migrantes que salen de Nepal en busca de trabajo. Bueno, son 30 millones casi. 30 millones de habitantes, efectivamente. 140.000 kilómetros cuadrados, o sea, mucho más chico que Paraguay. Mucho más pequeño que nuestro país. Y jóvenes, menores de edad, que salieron a las calles y tomaron a un gobierno. Qué bárbaro. Bueno, a ver si reciben la comunicación. El mensaje. Nepo Baby, corrupción. Creo que llevaba 4 periodos este primer ministro. 4 periodos, ¿verdad? sí. Algo Bueno, muy parecido a lo que ocurre en nuestro país. caramba, qué coincidencia. Gracias, Iván. A usted, señor. Buenas noches. Bueno, que tengan todos un feliz resto de jornada. Gracias.